Agradezco a Dios porque puedo grabar este tema. Vamos a continuar leyendo en la Biblia acerca de la declaración el ángel del Señor. Vamos en esta ocasión a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, comienzo a leer. Moisés apacentaba las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián. Un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza estaba en fuego y no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré a ver este gran prodigio, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés, y él respondió, aquí estoy. Dios le dijo, no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y agregó, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En esta, en esta declaración que hemos leído en la Biblia, el ángel del Señor es Dios. Aquí Dios se le presenta a Moisés en una forma distinta a cómo se le presentó a Agar. Agar estaba en el pozo. Dios le habló a Agar. Agar escuchaba la voz de Dios, pero no veía a nadie. En este caso fue distinto. Moisés ve, ve antes de escuchar. Y Moisés lo que ve es una zarza que está en fuego, está ardiendo. Y como que la zarza está ardiendo, pero no se consume, está ardiendo, 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 pero no se consume. Entonces Moisés va a ver aquello que estaba pasando. Entonces el ángel del Señor le habló y le dijo a Moisés, el lugar donde tú estás es un lugar santo. Quita tus sandalias, porque el lugar donde está es santo. Y la Biblia señala aquí directamente que esta expresión, el ángel del Señor, era en realidad Dios. No vamos a seguir leyendo esta historia que es conocida, pero vamos a mencionar algunas cosas que ya hemos mencionado acerca de esta historia y la hemos leído muchas veces. Cuando Moisés escucha el mensaje que Dios tenía para él y se establece un diálogo entre Dios y Moisés, Dios está llamando a Moisés para darle una encomienda, para darle una tarea. Allí
Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre y Dios le responde, yo soy el que soy. Se señala aquí, este ángel de Jehová, yo soy el que soy. O sea, Jehová o Yahvé era el Dios creador de todas las cosas. En este caso, Dios estaba educando a Moisés en Madián para la obra a la cual Dios lo estaba llamando, para ser el líder que sacaría al pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto. Dios, cuando vio que Moisés debía hacer esta obra, ya estaba en condiciones para hacer esta obra, aunque el mismo Moisés no sentía que tenía la capacitación para hacer la obra. Dios lo llamó, se le presentó como el ángel de Dios, le dijo su nombre y le dio la encomienda. En este caso, lo que nosotros estamos encontrando con respecto al ángel del Señor o el ángel de Jehová es que Dios sabe cuando uno de sus hijos, cuando un hijo de él está preparado o en condiciones para que con su ayuda pueda hacer una tarea por grande que fuera. Con Agar, Dios le dijo, regresa sumisa y le dio la promesa de la descendencia que iba a tener. En este caso, Dios le dice a Moisés, vas a hacer esta obra. Dios hace que Moisés haga esta obra a la cual Dios lo estaba llamando. Ser el líder mediante el cual Dios sacaría a la descendencia de Abraham, no de Agar y Abraham, sino la descendencia de Abraham y Sara, era el pueblo de Israel que se estaba formando y que Dios estaba formando. Ahora vamos a leer otro lugar donde se habla del ángel del Señor. Ahora vamos a leer en Éxodo capítulo 14 y comenzaremos nuestra lectura en el versículo 15. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que marchen, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas lo crucen en seco. Y yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y manifestaré mi gloria en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando muestre mi gloria en Faraón, en sus carros y en su caballería. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y también la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, en nube y tinieblas para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca llegaron los unos a los otros. Aquí, en esta lectura que hemos tenido, en la Biblia comienza diciendo, y el Señor dijo a Moisés, y después habla el ángel del Señor. Él era el mismo Dios.
En este caso, Dios estaba acompañando a su pueblo. Dios lo estaba dirigiendo, lo había sacado de Egipto, lo había llevado a través del desierto hasta cerca del mar, y en este momento donde Faraón aparentemente tenía acorralado a los israelitas para hacerle daño y para llevarlos otra vez a la esclavitud, el Señor le dice a Moisés: pasa el mar, extiende tu vara, pasa en seco, o sea, divide el agua del mar, y el ángel del Señor va a la espalda y entonces se pone entre los israelitas y los egipcios, y nunca se encontraron porque Dios lo impidió. La historia termina con la liberación de los israelitas. En este caso, se presenta al ángel del Señor, al ángel de Jehová, con el nombre que se está refiriendo al mismo Dios, creador del pueblo de Israel, que lo estaba llevando para establecerlo como una nación, y estaba guiando a su siervo Moisés, que estaba como líder elegido por Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Hasta aquí vamos a hablar de este texto, pero vamos a leer en la escritura otra declaración acerca del ángel del Señor. En este momento vamos a leer lo que está escrito en el libro de Éxodos, capítulo 23, versículo 20. Es otra vez la declaración: el ángel del Señor. Dice: yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Guárdate ante él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Si en verdad oyes su voz y haces todo lo que te digo, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del hitita, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, quienes yo destruiré. No te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás enteramente sus estatuas. En esta lectura que hemos leído, encontramos otra vez que en este caso Dios se presenta ante Moisés y le dice: el ángel del Señor. Es el mismo Dios que se llama aquí el ángel del Señor. En otra fase del viaje de Israel, cuando Dios lo estaba estableciendo como una nación, Dios le dice aquí a Moisés que él debe escuchar las palabras que Dios le está diciendo, que él debe obedecer lo que Dios está diciendo, que va a llevarlo a la tierra que estaba habitada en ese momento por naciones que eran rebeldes a Dios,
que adoraban a dioses hechos por los hombres, servían a esos dioses falsos, que al fin esos dioses falsos eran la adoración a los demonios, porque los cananeos, a través de los dioses que ellos habían inventado, estaban adorando al mismo Satanás que estaba adorando a los demonios. Dios le dice a Moisés, el ángel de Dios, el ángel del Señor, se le presenta a Moisés y le dice que él debe escuchar lo que Dios le está diciendo, que él debe obedecer la palabra de Dios, que debe obedecer lo que Dios le está diciendo, que debe destruir las estatuas y los dioses falsos y las personas que se estaban esforzando para que las demás personas adoraran junto con ellos a los dioses falsos, y que debía obedecer a Dios, debía cumplir el mandato de Dios que se le presenta como ángel, el ángel del Señor. En este caso, en este momento, se está hablando del establecimiento en la tierra de Canaán, la cual Dios le estaba dando a su descendiente, al pueblo de Israel, a través del cual vendría el Mesías, a través del cual Dios iba a dar las sagradas escrituras, su palabra, para que el ser humano pudiera adorar al Dios verdadero y pudiera el hombre tener la seguridad de la victoria final contra el diablo y contra el pecado. Moisés e Israel debían ser fieles a Dios para que ellos establecieran una nación que sirviera a Dios, que representara a Dios y que hiciera que todos los demás pudieran conocer la verdad y pudieran salvarse. En realidad, en esta ocasión, estaba puesto delante de Moisés el resultado del plan que Dios había establecido para, si uno de sus hijos se rebelara, el mismo Dios, su creador, vendría a ocupar el lugar del que había caído, iba a vencer a Satanás y le iba a dar la posibilidad al ser humano de ser vencedor y de poder estar con Dios para siempre. Y se establece una lucha aquí, en este momento en que se está presentando al ángel del Señor como Dios, se está estableciendo una lucha a muerte. Una lucha a muerte, porque ya Dios la había señalado desde el cordero que Dios le quitó la vida para vestir a Adán y a Eva. Una lucha de vida o muerte, porque Adán, el hombre creado por Dios, había sido condenado a la muerte porque había sido vencido y tendría que morir. Una lucha entre vida y muerte, porque la única posibilidad que tiene el ser humano de escaparse de la condenación de la muerte, de la violación de la ley de Dios, de ser obediente a Dios, de vencer a Satanás, de alcanzar la victoria sobre Satanás y toda la idolatría, era que el plan de la redención fuera triunfante. Para el plan de la redención fuera triunfante, el ser humano debía obedecer a Dios, debía obedecer la palabra de Dios. Hoy en día,
todavía nosotros estamos en este mundo enfrentando esa lucha entre el bien y el mal. Una vez más, no solamente yo que te estoy hablando y tú que me estás oyendo, una vez más, cada ser humano tiene que tomar su decisión entre la vida y la muerte. Si es fiel a Dios, si es fiel al ángel de Dios, a Dios creador, y le obedece, vencerá a Satanás, vencerá la muerte y estará con Dios para siempre. Si no es fiel a Dios, si no obedece a Dios, si no pone su fe en el plan de la redención que Dios hizo al enviar a su Hijo y que Jesús hizo al venir a la tierra y morir por nosotros y resucitar para darnos la victoria, entonces nosotros estaríamos perdidos. Nuestra decisión debe ser obedecer al ángel de Dios y seguirle. En esto está el triunfo del plan de la redención. Finalmente, voy a decir una vez más en estos temas que estoy teniendo. Finalmente, a pesar de todas las luchas que han habido, que existen y que van a existir, la iglesia de Dios triunfará. Dios triunfará. La vida triunfará. Dios tendrá la tierra y el universo lleno de seres humanos que por voluntad propia decidieron seguirle, obedecerle y ser su pueblo. Finalmente, el diablo, con todos los demonios y todos los seres humanos que se rebelaron contra Dios y no les obedecieron, quedan condenados a la muerte eterna. En el futuro, el bien y la vida triunfarán, el mal y la muerte serán destruidos. Llego hasta aquí con este tema. Continuaremos en el próximo tema hablando acerca del ángel del Señor. Comparte este tema con otras personas.